Mukama se queda dormida durante su turno. Y el millonario toma una decisión inesperada. Carla inicia su jornada laboral cuando apenas amanece, atravesando los pasillos silenciosos del Hotel Aurora con pasos firmes pero un cansancio evidente. Cada día, su uniforme impecable intenta disimular las ojeras que delatan noches mal dormidas. Se esfuerza en mantener una actitud amable ante los huéspedes que pagan sumas generosas por pasar allí unas vacaciones de ensueño. Sin embargo, tras esa sonrisa cortés, lucha contra la ansiedad de no saber si podrá cubrir los gastos de la próxima semana. Mientras empuja un carrito lleno de productos de limpieza y toallas suaves, Carla respira hondo, recordando el insistente pitido de la máquina de oxígeno en la habitación de su madre. Cada minuto cuenta, pues el costo del tratamiento aumenta y los recursos se agotan. Aún así, ella no se permite un instante de debilidad. ¿Te encuentras bien, Carla?, pregunta Rocío, su compañera de trabajo, en voz baja, notando la palidez de su rostro. Solo un poco cansada, no te preocupes. Tengo que terminar estas habitaciones antes de que lleguen los próximos huéspedes, responde Carla con una leve sonrisa, intentando transmitir fortaleza. Al acercarse a la primera suite del día, se encuentra con un panorama inmaculado que exige atención absoluta, muebles de madera oscura relucen bajo la tenue luz del amanecer, un inmenso ventanal ofrece vistas al mar. Y la alfombra suave pide ser aspirada cuidadosamente. Carla saca un paño limpio y comienza a pulir el espejo del tocador, aunque siente como sus brazos pesan el doble. El murmullo de su celular vibra en el bolsillo de su delantal. Se apresura a responder, temiendo que sea algo urgente. Hola, mamá, ¿cómo te sientes hoy?, pregunta con voz temblorosa, rezando para no oír malas noticias. Estoy un poco mejor, hija, aunque el doctor dice que necesitamos. La voz se quiebra al otro lado de la línea. Carla cierra los ojos un segundo, reprimiendo las lágrimas que amenazan brotar. No hay tiempo para llorar. Sabe que si baja el ritmo, las cuentas seguirán llegando sin que ella pueda hacer nada. Debe continuar firme, revisando cada habitación y revisando también su esperanza. Carla terminó de repasar la habitación anterior con un suspiro contenido. Mientras se secaba el sudor de la frente con el dorso de la mano, su compañera Rocío se acercó en silencio, sosteniendo unos papeles impresos que parecían importantes. Carla, te buscan en recepción, susurró, bajando la voz por precaución. ¿Estás segura?, respondió ella, intentando ocultar el cansancio que sentía. Sí, te están esperando para darte instrucciones específicas. Parece que ha llegado un huésped muy especial. Con el corazón latiendo con fuerza, Carla caminó hacia la recepción, preguntándose qué clase de solicitud podía requerir su presencia. Al llegar, se encontró con la mirada severa del subgerente, un hombre de traje oscuro cuyo semblante no dejaba espacio para la cordialidad. La suite principal acaba de ser ocupada por Rodrigo Montenegro, anunció, entrecerrando los ojos. Es un magnate reconocido por su exigencia y discreción absoluta. No podemos permitirnos errores, ¿entendido? Carla asintió, recordando la promesa que se había hecho de no cometer ninguna falta que pudiera poner en riesgo su puesto. Aunque solía sentirse segura de su habilidad para limpiar, organizar y dejar todo impecable, las palabras del subgerente le generaron una tensión inmediata. Necesito que vayas ahora mismo, continuó él. Verifica cada rincón, cama, baño, ventanales, absolutamente todo. Este cliente no tolera la más mínima imperfección. Me lo han reiterado desde la gerencia. Sin mediar más diálogo, Carla volvió por el largo pasillo hasta llegar al área exclusiva donde se encontraba la suite mencionada. A medida que avanzaba, su mente se llenaba de pensamientos sobre ese hombre que, a pesar de no conocerlo en persona, ya poseía una reputación intimidante. Empujó la puerta con sumo cuidado y se adentró en un espacio que parecía salido de una revista de diseño. El piso relucía con un pulido impecable, las paredes tenían un tono crema suave, y un ventanal gigantesco ofrecía una vista panorámica del mar azul turquesa. La brisa que entraba era fresca, envolviendo cada mueble de madera tallada en un halo de elegancia. Tras depositar su bolso en un rincón, Carla se colocó guantes de látex.
Revisó primero la amplia cama de sábanas de satén, sin arrugas, acomodando las almohadas con especial atención. Sacudió el leve polvo invisible de la cabecera para asegurarse de que no quedara rastro alguno de suciedad. Pasó luego al baño, un recinto cubierto de mármol blanco con destellos dorados en los grifos. No quiero ni imaginarme la reacción del señor Montenegro si encuentra alguna mancha, murmuró, hablando consigo misma mientras frotaba con un paño el espejo. La bañera, lujosamente encastrada, parecía sacada de una mansión principesca. Carla se tomó su tiempo para inspeccionar cada recoveco, repasando las superficies con desinfectante y puliendo los accesorios metálicos hasta que reflejaron su rostro ligeramente ojeroso. Cuando salió al área principal de la suite, se fijó en los cojines del gran sofá de piel. Los acomodó con mimo, asegurándose de que todos estuvieran perfectamente alineados. Notó que en la mesa de centro había 2 copas de cristal y una botella de agua mineral recién colocada. Observó la etiqueta, verificando que fuera la marca importada que el huésped había solicitado. Sintió un breve alivio al confirmar que ese detalle, por lo menos, estaba bajo control. «Todo bien por aquí», dijo Rocío, que se había asomado a la puerta para constatar el avance de Carla. «Estoy terminando la parte principal, me falta revisar el minibar y...». Carla se detuvo un segundo, mirando los estantes donde se exhibían licores costosos. «También hay que confirmar que esté surtido tal como lo pidieron». La compañera asintió, cediéndole una carpeta que contenía la lista de exigencias. El documento especificaba cada marca de bebida, el tipo de vaso requerido y hasta la temperatura ideal de cada producto. Carla sintió un ligero nudo en el estómago. Por un instante, pensó en su madre y en la presión de no poder fallar. Respiró hondo y continuó con la revisión. Una vez que comprobó que la suite relucía, se acercó al ventanal. Desde allí se podía contemplar el océano en su máxima expresión. Un destello de inspiración la embargó, quizás, en otro contexto, disfrutaría de semejante escenario sin preocuparse por la perfección de cada detalle. Cerró los ojos por un instante, intentando encontrar algo de serenidad, y se prometió hacerlo lo mejor posible, porque el menor descuido podría costarle todo por lo que había luchado. Justo en ese momento, un mensaje llegó a su teléfono móvil. Era el subgerente, informándole que Rodrigo Montenegro ya se encontraba en el lobby, conversando con el equipo de seguridad. Carla echó un último vistazo al entorno, rectificando que cada flor del arreglo central estuviera en su sitio y que ningún objeto rompiera la armonía visual. «Es hora de enfrentar esta prueba», susurró, intentando infundirse valor. Al marcharse, aún no podía imaginar las consecuencias que la llegada de aquel huésped traería consigo ni cómo esa suite se convertiría en el punto de partida de cambios impredecibles. Carla regresó a la suite presidencial con la intención de hacer un último repaso. Había pasado apenas media hora desde que finalizó su meticulosa inspección, pero la llegada de varios huéspedes nuevos la obligó a ayudar en otras áreas del hotel, retrasando sus planes de descanso. Ahora, sus piernas dolían y sentía un ligero temblor en los brazos por el esfuerzo de cargar productos de limpieza todo el día. Aún así, al entrar al salón principal, dio una rápida mirada para comprobar que la perfección se mantuviera tal cual la había dejado. Notó que los cojines seguían ordenados, el minibar conservaba su impecable presentación y la brisa que entraba por el ventanal continuaba envolviendo el mobiliario con aire fresco. Sin embargo, un cansancio insoportable la agobiaba, su vista se nublaba y el cuerpo reclamaba un instante de tregua. Miró la cama de sábanas impecables, dudando si debía acercarse, porque conocía las normas del hotel, bajo ninguna circunstancia podía usarse la cama de un huésped para descansar. Solo unos segundos, se dijo a sí misma con voz débil, intentando convencerse de que no sucedería nada grave. Dejó el juego de llaves y el pañuelo con el que solía limpiar el polvo sobre la mesita. Luego, con movimientos cautelosos, se sentó en el extremo de la cama, sintiendo la suavidad del colchón. Un alivio casi inmediato recorrió su espalda adolorida. Los párpados de Carla se hicieron pesados, y antes de poder resistirse, se recostó un poco más, permitiendo que la suave tela la envolviera. Inhaló el aroma de flores frescas, mezclado con el ligero perfume de productos de limpieza, y en cuestión de segundos se vio sumida en un sueño profundo.
Su respiración se estabilizó, ajena al peligro que suponía quedarse dormida en la suite más costosa del Hotel Aurora. Transcurrieron varios minutos hasta que un ruido sutil en la puerta la hizo removerse, aunque no logró despertarla por completo. Unos pasos firmes avanzaron por el piso brillante, deteniéndose de pronto. Carla abrió los ojos aturdida, sin comprender al principio dónde se encontraba. De pronto, vio frente a ella a un hombre de porte elegante, observándola con gesto serio. Sintió una punzada de horror al reconocer, por las descripciones de los empleados, al mismísimo Rodrigo Montenegro. ¿Qué significa esto?, preguntó él con tono contenido, mirándola directamente a los ojos. La reacción de Carla fue instantánea, un calambre de pánico recorrió su cuerpo, y se enderezó torpemente, enredándose en la sábana mientras intentaba ponerse de pie. Sus latidos parecían retumbar en la habitación y apenas logró balbucear unas palabras entrecortadas. Lo siento, es que, no pudo terminar la frase. Rodrigo, con el ceño fruncido, posó la mirada en el uniforme de Carla, notando la insignia del hotel en su pecho. El silencio que se formó entre ambos resultó asfixiante. Fuera, el sonido lejano del viento sobre el mar contrastaba con la tensión que reinaba en el interior de la suite. Carla sintió como la sangre le hervía de vergüenza. Su mente se llenó de imágenes de su madre, de las cuentas médicas y de todo el sacrificio que hacía a diario. Tenía terror de que ese error monumental echara por tierra sus esfuerzos. Incapaz de sostener la mirada del huésped, bajó la vista hacia el piso, intentando encontrar una justificación que no pareciera simple irresponsabilidad. No tengo excusa, admitió al fin, sintiendo un nudo en la garganta. Llevo demasiadas horas trabajando y no sé en qué estaba pensando. Aquí no se trata de excusas, sino de explicaciones, respondió él, sin alzar la voz, aunque su tono dejaba claro que no se tomaba el asunto a la ligera. Aún así, había algo en su mirada que no transmitía ira desmedida. Carla no sabía si interpretar ese gesto como una oportunidad para resarcirse o si era el preludio de una queja formal que destruiría su historial laboral. Desesperada, buscó su pañuelo y su llavero, sintiéndose ridículamente indefensa. Se dio cuenta de que, por unos instantes, había invadido el espacio privado de una persona que pagaba una fortuna por la máxima comodidad. Esa suite representaba un nivel de lujo y exigencia que ella apenas podía imaginar. Lo siento de verdad, repitió, apenas en un murmullo. Rodrigo dio unos pasos alrededor de la cama, como si estuviera analizando cada detalle de la situación. Luego, inhaló con lentitud. Necesito saber por qué te quedaste dormida aquí. No es algo que se vea a diario en un lugar como este, sus palabras sonaban más curiosas que acusatorias, aunque Carla no supo cómo reaccionar a ello. En ese instante, un sonido proveniente de su celular interrumpió la tensa atmósfera. Carla se sobresaltó aún más, recordando que debía atender cualquier llamada que tuviera que ver con su madre. Se apresuró a buscarlo, pero dudó en responder frente a aquel hombre que la observaba con intensidad. El ambiente parecía cargarse de algo más que simple formalidad, había una mezcla de sorpresa, curiosidad y cierto matiz de humanidad en la forma en que él la miraba. Carla, con el teléfono aún vibrando en su mano, se enderezó con torpeza junto a la cama donde había estado recostada. El pulso se le aceleraba a cada segundo, temiendo la reacción de Rodrigo, quien la observaba con una mezcla de curiosidad y desconcierto. Ella, por su parte, tragó saliva antes de responder a la llamada, intentando mantener la compostura. ¿Mamá? Estoy ocupada, susurró, sosteniendo el móvil con mano temblorosa. Por la línea se escuchaba la voz preocupada de su madre, pero Carla no podía concentrarse en la conversación. Miraba de reojo a Rodrigo, intimidada por su presencia, incapaz de medir con exactitud su grado de molestia. No te preocupes, estoy bien, agregó con rapidez, intentando parecer tranquila. Terminó la llamada con un escueto te llamaré después y se obligó a levantar la mirada hacia aquel hombre de traje impecable que se mantenía a un par de pasos de distancia. La suite permanecía en silencio, salvo por el murmullo del aire acondicionado. Carla reunió valor y habló. Lo siento muchísimo, señor. Sé que no tenía derecho a... Las palabras se le atoraron en la garganta y sus mejillas se encendieron de vergüenza.
Rodrigo entrecerró los ojos, analizando cada detalle de la expresión de la joven. Podía notar el temblor en sus manos y cómo el cansancio se reflejaba en su rostro. Aún así, percibía una belleza natural que no se apagaba pese al evidente agotamiento. Había algo en ella que transmitía fragilidad y determinación al mismo tiempo. ¿Hace cuánto estabas aquí?, preguntó con un tono que no era áspero, sino más bien pausado, con un matiz de interés genuino. Unos minutos, o tal vez más, admitió con la voz quebrada. Perdí la noción del tiempo. Trabajé hasta tarde y luego tuve que regresar para asegurarme de que todo estuviera perfecto. Solo necesitaba un momento para. Se quedó en silencio, sin atreverse a continuar. Rodrigo se acercó con calma hacia la ventana, dejando un espacio prudente entre ambos. Se notaba que intentaba procesar la escena sin explotar en reclamos, lo que descolocó a Carla por completo. Ella había esperado una reprimenda inmediata, tal vez incluso la amenaza de una queja formal que la pondría al borde del despido. Sin embargo, el silencio de él transmitía otra clase de tensión, una mezcla de compasión y curiosidad. «Es evidente que estás exhausta», comentó al fin, con una mirada en la que Carla creyó percibir comprensión. «Me sorprende que continúes trabajando sin descanso». Ella agachó la cabeza, dándole la razón sin articular palabra. Cuando volvió a alzar la vista, observó cómo él se cruzaba de brazos, notando la finura de su reloj y la elegancia de su postura. No era la actitud de alguien disgustado, sino la de una persona acostumbrada a mantener la frialdad, aunque sus ojos contaban otra historia. Con el corazón latiendo a toda velocidad, Carla se arriesgó a dar un paso más en sus explicaciones. «No quiero que piense que soy una irresponsable. Tengo problemas familiares, mi madre está enferma», murmuró, sintiendo la urgencia de justificar su conducta. «Trabajo aquí para pagar su tratamiento, y a veces no controlo el cansancio». Rodrigo asintió levemente, aunque su semblante no reflejó lástima ni enfado. Parecía, más bien, procesar cada palabra con detenimiento. La joven deseaba que él rompiera el incómodo silencio que se extendía, pero el hombre se tomó su tiempo antes de hablar. «No voy a negar que esto es inusual», admitió, fijando su mirada en la cama impecablemente tendida. «Supongo que cualquiera se molestaría en mi lugar, sobre todo porque pago por este espacio con altas expectativas de privacidad». La mención del costo abrumador de la suite revivió el miedo de Carla a ser acusada de invadir un lugar que no le correspondía. Sintió que su cuerpo se tensaba, y sus palpitaciones fueron en aumento. «Prometo que no volverá a suceder», dijo con voz frágil, consciente de que, tal vez, su suerte estaba echada. Pero en lugar de reproches, lo que siguió fue una afirmación que la tomó desprevenida. «No pienso hablar con la administración sobre esto, de momento. Antes quiero entender por qué una persona en tu situación llega a estos extremos. Debe haber una historia detrás». La joven no sabía cómo interpretar aquellas palabras. Aliviada y, al mismo tiempo, desconcertada, se dio cuenta de que él no la estaba echando del lugar, ni le exigía explicaciones oficiales. Parecía querer algo más, quizás saciar una curiosidad o comprobar que la había llevado a desobedecer normas tan estrictas. «Gracias», susurró con un nudo en la garganta. «Lo que sea que pueda hacer para remediar esto, lo haré. Solo deme una oportunidad de enmendar mi error». Rodrigo la observó con un matiz de ternura inesperada, notando las finas líneas de preocupación en sus ojos y el temblor latente que aún se percibía en su voz. Por un segundo, se sintió extrañamente conmovido, algo que no era habitual en su vida de negocios calculados y relaciones basadas en contratos. «Quizá esta situación sea más compleja de lo que aparenta», comentó, sin apartar la mirada de ella. Luego, esbozó un suspiro apenas audible. «Pero tendremos que hablarlo con más calma. Por ahora, termina lo que estabas haciendo y descansa. No quiero encontrarte otra vez en este estado». Carla asintió rápidamente, sorprendida por la singular mezcla de firmeza y consideración en las palabras de ese cliente tan importante. Sus piernas aún temblaban mientras se inclinaba para recoger sus cosas. La suite permanecía impecable, pero la atmósfera estaba cargada de una tensión que hacía latir su corazón con fuerza. Tratando de ganar algo de serenidad, la joven se dirigió hacia la puerta con pasos precavidos.
Sentía que había burlado un desastre mayor, aunque las consecuencias a futuro todavía eran inciertas. Ignoraba si, al día siguiente, recibiría una notificación formal o si esta extraña compasión de Rodrigo implicaba algún tipo de condición. En su mente resonaba la mirada de aquel hombre, intrigado por su fragilidad y la sensación de que, de un modo inesperado, su vulnerabilidad había despertado en él un matiz de empatía. Carla, con el corazón en un puño, tomó aire y se preparó para lo que pudiera venir, sin imaginar que esa breve interacción sería solo el inicio de algo mucho más profundo. Carla salió de la suite presidencial con pasos apresurados, sintiendo que el corazón le palpitaba con tanta fuerza que temía que cualquiera pudiera oírlo. Aquella breve confrontación con Rodrigo la había dejado más intranquila de lo que habría imaginado. De camino al cuarto de suministros, buscó un sitio apartado para tomar aire y calmar un poco las emociones encontradas que revoloteaban en su mente. Por un lado, temía las repercusiones de su error, una queja formal, un posible despido o, peor aún, un escándalo que terminara en oídos de toda la gerencia. Por otro lado, aquella mirada intensa de ojos azules seguía grabada en su memoria como un eco imposible de ignorar. Mientras apoyaba la espalda contra la pared fría del pasillo, Carla respiró hondo, intentando serenarse. «Debo concentrarme», se dijo en voz baja, apretando los puños. Pensaba en su madre, en lo mucho que dependía de ella para cubrir los gastos del tratamiento. Perder ese empleo no era una opción. Al escuchar pasos, se enderezó, temerosa de ser sorprendida en medio de esa pausa que no tenía autorizada. Sin embargo, quien apareció fue Rocío, con gesto de preocupación pintado en el rostro. «Carla, ¿estás bien?», preguntó, mirando la expresión pálida de su compañera. «Acabo de», Carla dudó, no quería contar detalles que pudieran perjudicarla. «Tuve un momento difícil en la suite principal». «Se corrió el rumor de que Rodrigo Montenegro ya está instalado», respondió Rocío, bajando la voz. «Dicen que es muy exigente». Carla sintió un escalofrío al recordar cómo la había encontrado dormida en su propia cama de hotel, un lugar al que no tenía derecho. Asintió con la cabeza y se rascó la frente con nerviosismo. «Sí, es exigente», pero también hizo una pausa, recordando la extraña mezcla de severidad y empatía que percibió en él. «Es un poco diferente de lo que esperaba». Rocío alzó una ceja, intrigada. «¿Diferente en qué sentido?» «No lo sé», confesó Carla, encogiéndose de hombros. «Me habló con firmeza, pero no me gritó. Hasta me pareció comprensivo, aunque suene raro». Un suspiro tembloroso salió de sus labios. Al rememorar el instante en que él la miró de cerca, revivió esa fracción de segundo en que la tensión se había transformado en algo más. Era como si, a pesar de la situación, él hubiera percibido la realidad de su agotamiento, en lugar de limitarse a juzgarla. No obstante, sus nervios no se calmaban. Continuaba temiendo la posibilidad de un reporte que llegaría directo a la gerencia, o, peor aún, que alguien la acusara de conducta inapropiada. No necesitaba más problemas en su vida, mucho menos cuando su madre seguía hospitalizada. «¿Crees que se vaya a quejar?», inquirió Rocío, incapaz de contener su curiosidad. «Es imposible saberlo», respondió Carla. «No me lo dejó claro. Por un lado, se mostró intrigado por mi situación. Pero al mismo tiempo, no sé si está evaluando llamar al gerente en cualquier momento». Rocío frunció el ceño, poniéndole una mano en el hombro para ofrecerle algo de consuelo. «Tal vez solo necesites explicarte, mostrarle que fue un caso aislado». Carla asintió, aunque la incertidumbre la asfixiaba. El eco de las palabras de Rodrigo resonaba en su cabeza, con aquella voz grave que, en vez de insultarla, había expresado algo parecido a una genuina curiosidad. Lo peor era que, a pesar del temor a perder su trabajo, no podía borrar de su mente la intensidad de esos ojos azules que parecían ver más allá de su uniforme y su cansancio. Cada vez que cerraba los párpados, la imagen de su mirada volvía con fuerza, haciéndole sentir un hormigueo extraño en el estómago. Mientras continuaba su camino hacia la bodega de limpieza, Carla intentaba con todas sus fuerzas pensar en una estrategia para proteger su puesto. «Si el subgerente se entera de lo que ocurrió, no sé cómo reaccionaría», reflexionó en voz alta.
Siempre habla de mantener los estándares más altos. Dormirme en la cama de un cliente es la peor falta que alguien pueda imaginar. Rocío guardó silencio, porque no tenía una respuesta que pudiera aliviar esa angustia. Ambas sabían que el hotel tenía reglas muy estrictas para evitar justamente ese tipo de incidentes. Cuando Carla finalmente entró a la bodega, trató de concentrarse en organizar los productos, revisando frascos de desinfectante y toallas limpias. Sin embargo, la preocupación por su madre no la abandonaba. Necesito salvar este empleo, pensaba, mientras doblaba meticulosamente unas sábanas. Sabía que cada día contaba para reunir el dinero que ayudaría a mantener el tratamiento y los cuidados que su madre requería. Volvió a su mente la escena, ella despertando aturdida, con Rodrigo de pie junto a la cama, mirándola sin preámbulo. Recordó sus mejillas ardiendo al darse cuenta de la gravedad de lo ocurrido. Y, a la vez, la confusión ante su reacción calmada, la forma en que él parecía debatirse internamente entre el enfado y algo parecido a la compasión. Era una situación totalmente nueva para Carla, tan acostumbrada a lidiar con clientes que solían ser fríos e indiferentes. Nadie antes la había mirado con semejante intensidad, como si buscara respuestas más profundas. La tarde avanzó, y Carla recibió varias notificaciones en su teléfono, recordatorios de citas médicas y un mensaje de la administradora del hospital. Nada de esto ayudaba a mitigar su ansiedad. Con la vista clavada en el pasillo, temía que en cualquier momento el subgerente apareciera para llamarla a su oficina. O, peor aún, que fuera el mismísimo Rodrigo Montenegro quien exigiera una explicación formal ante la gerencia. ¿Te está gustando la historia? No olvides dejar tu comentario, dar like y compartir con tus amigos. Queremos saber qué opinas, tu opinión es muy importante para nosotros. Rodrigo meditó en su habitación durante un buen rato, repasando mentalmente el incidente que lo había sorprendido horas antes. No era su estilo mostrarse condescendiente ni empatizar con el personal de servicio, ya que, por naturaleza, tendía a ser exigente y metódico. Sin embargo, algo en la mirada de Carla lo había desconcertado. No podía olvidar la forma en que ella temblaba al explicarle su situación. Sentía una curiosa mezcla de incomodidad y compasión que no lograba apartar de su cabeza. Finalmente, tomó una decisión que lo sacó de su rutina habitual, no la denunciaría. Mientras tanto, Carla seguía con su rutina, intentando disimular los nervios. Le tocaba reabastecer algunas suites en otro ala del hotel, aunque no lograba mantener la concentración. El temor a una posible amonestación oficial seguía presionando en su mente. Cuando la jefa de camareras la llamó por radio para solicitar sábanas adicionales, ella casi dejó caer el dispositivo por el sobresalto. «Carla, ¿me escuchas? Necesitamos toallas limpias en la habitación 304», repitió la voz femenina al otro lado del transmisor. «Sí, claro. Voy para allá», respondió, tratando de sonar segura. Después de llevar los textiles necesarios, Carla se tomó un instante para buscar un poco de aire en un balcón lateral. La brisa marina que subía desde la costa le refrescó el rostro y, por un momento, cerró los ojos para ordenar sus pensamientos. Cuando dio media vuelta, se encontró con Rodrigo, quien había salido discretamente por la misma puerta en busca de un momento libre. Ella dio un respingo al verlo tan cerca, sin saber cómo reaccionar. «Disculpe, señor», balbuceó con voz temblorosa. «No sabía que estaba aquí». «No tienes por qué disculparte», contestó él en un tono que sorprendió a Carla por su suavidad. Se hizo un breve silencio, y el rumor lejano de las olas acompañó esa tensión casi palpable que se había forjado tras su encuentro en la suite. Carla apretó las manos, insegura de si debía marcharse o quedarse para escuchar lo que él quisiera decirle. «Quiero hablar contigo», dijo Rodrigo al fin, escrutándola con esos ojos azules que la hacían sentir vulnerable. Ella asintió en silencio, sin moverse de su lugar. Su respiración se aceleró, anticipando malas noticias, aunque en su interior albergaba una débil esperanza de que él fuera más comprensivo que el resto de los huéspedes. «Entiendo que fue una situación complicada. No es común encontrar a alguien dormida en mi habitación», Rodrigo esbozó una sonrisa casi imperceptible. Cualquier otro habría puesto el grito en el cielo.
Carla se sintió aliviada de que su reacción no fuera agresiva, pero aún seguía mortificada. En serio, lo lamento, murmuró, clavando la mirada en el suelo. Temo perder mi empleo. Mi familia depende de mí, sobre todo. Él no la dejó terminar. Alzó una mano con un gesto calmado para que no continuara explicaciones que ya conocía. No voy a denunciarte, afirmó sin rodeos, inclinando un poco la cabeza. Ya he decidido manejar este asunto de forma personal. Un peso enorme pareció desprenderse del pecho de Carla, aunque la curiosidad la inundó de inmediato. ¿Por qué él se tomaba la molestia de protegerla? Era un misterio para ella que aquel hombre poderoso, tan distante de la realidad que vivía el resto del personal, prefiriera abogar por su situación. Gracias, logró decir con la voz temblando de gratitud y sorpresa. No me lo agradezcas todavía, Rodrigo matizó su advertencia con un tono suave. Esto no significa que apruebe lo que pasó. Simplemente, hay algo en ti que me hace pensar que necesitas más ayuda que regaños. Los ojos de Carla se humedecieron, pero se contuvo para no romper a llorar frente a él. Hasta ese momento, nadie en el hotel se había tomado la molestia de entender la presión que sentía ni la carga que llevaba sobre los hombros. Haré lo que sea necesario para enmendar lo ocurrido, aseguró, deseosa de demostrarle que podía ser responsable y cumplidora. De momento, me gustaría que nos sentáramos a conversar en un lugar más tranquilo. Tal vez puedas contarme un poco acerca de tu situación, y yo te explicaré lo que espero durante mi estadía, propuso, como si tuviera la intención de conocerla a fondo. Carla sintió que su corazón daba un vuelco. No era habitual que un huésped tan influyente pidiera una charla personal con una empleada de limpieza. Dudó por un instante, pero asintió, notando que, tal vez, aquella conversación podría cambiar su destino. Podemos hablar cuando termine mi turno. Tengo un pequeño descanso antes de empezar la ronda de la tarde, comentó ella, pensando en cómo aprovechar el tiempo. Perfecto, respondió él con una sonrisa leve, revisando su elegante reloj. Si te parece, podemos encontrarnos en la cafetería del lobby. Me gustaría tomar un café mientras aclaramos este asunto. Las mejillas de Carla se tiñeron de un suave rubor. Intentó mantener la compostura al asentir y despedirse con un formal señor Montenegro. Luego, continuó con sus labores, sintiéndose extraña, una parte de ella seguía inquieta por el posible peligro de un reclamo formal, pero otra notaba como un calor nuevo brotaba en su interior. La intensidad de sus ojos azules parecía haber dejado una huella que la acompañaba incluso en los pasillos del hotel. A medida que avanzaba la tarde, la idea de mantener esa conversación con Rodrigo la mantenía en vilo, mezclando nerviosismo y curiosidad. Las horas se alargaban mientras ella iba completando sus tareas asignadas, al tiempo que su mente no dejaba de recrear la escena en la suite y la inesperada determinación de aquel hombre poderoso. Finalmente, cuando el reloj marcó el final de su turno matutino, Carla dejó los útiles de limpieza en la bodega y se dirigió con paso firme hacia el lobby. Sin saber aún qué rumbo tomaría el diálogo que estaban a punto de tener ni qué consecuencias traería para ambos. Carla llegó al lobby con el corazón agitado y un nudo en el estómago. Allí, encontró a Rodrigo sentado en una mesa elegante de la cafetería, con un café humeante al frente y la mirada clavada en un informe que sostenía entre las manos. Al verla, levantó la vista y ladeó la cabeza a modo de saludo. Ella sintió un leve temblor en las piernas al recordar lo sucedido en la suite y la conversación pendiente que tenían. Se acercó con cautela, dispuesta a escuchar lo que él tuviera que proponer. «Toma asiento», indicó Rodrigo, señalando la silla frente a él. Carla obedeció, acomodándose con nerviosismo. Observó de reojo el reloj de pulsera de su interlocutor, uno de esos modelos costosos que jamás podría adquirir con su salario. Era el símbolo de un mundo distante que, de pronto, la estaba absorbiendo de forma inesperada. «Gracias por venir», continuó él, dejando el informe a un lado. «Antes que nada, quiero asegurarme de que no te sientas presionada. Pero también necesito que entiendas la importancia de mi visita a este hotel». Ella asintió, sin saber exactamente qué responder. Se limitó a prestar atención, notando la firmeza del tono de Rodrigo, aunque vislumbraba un matiz de consideración inusual en él.
Dime, ¿te encuentras mejor?, preguntó con un gesto contenido, como si no quisiera mostrar demasiada preocupación. Sí, discúlpeme de nuevo, respondió Carla en voz baja, sintiéndose algo avergonzada. Estoy lista para lo que usted necesite. Haré lo posible por compensar mi error. Rodrigo asintió con un brillo calculador en los ojos, pero no se mostró molesto. Más bien, parecía estar decidiendo cómo acercarse a ella sin abrumarla. Le habló en un tono sosegado. He pensado en la mejor forma de encauzar esta situación. Mi estadía aquí no es solo de placer, tengo reuniones y asuntos de negocios que requieren organización. El hotel ofrece servicios, pero necesito a alguien de confianza que pueda coordinar detalles adicionales. Carla arqueó las cejas, sorprendida de que un hombre de su posición buscara su ayuda personal. Su pulso se aceleró al imaginar la responsabilidad que eso implicaba, pero también sintió un compromiso creciente, le debía mucho después de que él optara por no reportarla. ¿Quiere que yo lo asista en sus actividades?, preguntó con cierto asombro. Exacto, contestó Rodrigo, cruzando los brazos. Necesito a alguien que me apoye con logística y recados, sobre todo con la preparación de un evento importante que coordinaré en este lugar. Eres la única persona en quien estoy dispuesto a confiar ahora mismo. La propuesta la tomó por sorpresa. Carla miró alrededor, temiendo que algún compañero o supervisor la descubriera hablando tan cercanamente con un huésped de alto perfil. Sin embargo, la determinación en el rostro de Rodrigo la convenció de que aquello no era un simple capricho. Era su oportunidad de demostrar su gratitud y, de paso, asegurar su permanencia en el empleo. Haré lo que pida, afirmó, intentando sonar segura de sí misma. Aunque no tengo mucha experiencia en organización de eventos, estoy dispuesta a aprender. Rodrigo esbozó una ligera sonrisa, aprobando su actitud. Se inclinó hacia ella y sacó una pequeña libreta de apuntes, donde anotó un número de contacto. Envíame un mensaje cuando termines tu turno esta noche. Necesito ultimar un par de detalles antes de reunirnos mañana temprano, explicó, arrancando la hoja y pasándosela. Carla sintió un cosquilleo de adrenalina recorrer su cuerpo. Aceptó el papel sin apartar la mirada de sus ojos azules, que brillaban con un matiz de complicidad. El aire alrededor pareció cargarse de una sutileza eléctrica que difícilmente podía ignorarse. De acuerdo, señor, respondió, metiendo la nota en el bolsillo de su uniforme. No voy a fallarle. A pesar de su respuesta firme, en su interior latía la incertidumbre. Estaba entrando en un ámbito que no controlaba, cercano a una élite que no era la suya. Jamás había imaginado verse en la posición de auxiliar a un millonario cuyos negocios influían en grandes esferas. No obstante, cada instante compartido iba reforzando una extraña conexión entre ambos, un vínculo que empezaba a asomarse en cada cruce de miradas. Rodrigo se levantó de la mesa, dándole a entender que la conversación había concluido por el momento. Entonces, estamos en contacto, dijo en un tono breve, pero con un dejo de calidez que la hizo sonreír con timidez. Cuando él se retiró, Carla suspiró aliviada, consciente de que se abría un nuevo capítulo en su rutina laboral. Se sentía en deuda y, al mismo tiempo, impulsada por una atracción innegable que le generaba un nudo en la garganta. Esa fuerza que emanaba de Rodrigo la atraía tanto como la inquietaba, pues sabía que cruzar ciertos límites podía traer consecuencias. Esa tarde, mientras continuaba con sus labores, notaba cómo su perspectiva del hotel cambiaba gradualmente. Ya no lo veía como el simple escenario de su jornada, sino como el lugar donde se adentraba en una dinámica peligrosa, una convivencia con alguien que despertaba en ella emociones intensas. Cada rincón, cada pasillo, cada indicación que recibía del personal parecían llevarla de vuelta a la figura imponente de Rodrigo, a esa mirada que de pronto parecía tener el poder de leer su vulnerabilidad. Tratando de serenarse, Carla tomó un cuaderno para anotar las tareas que debía cumplir al día siguiente. No quería fallar ni decepcionar a la persona que, sin obligación alguna, la había salvado de un escándalo seguro. Por muy distante que fuera ese universo de reuniones y eventos millonarios, ella estaba dispuesta a sumergirse en él, deseosa de demostrar su valía y, tal vez, de entender el origen de esa conexión que
Con cada intercambio de palabras, se hacía más evidente. A la mañana siguiente, el hotel amaneció con un ambiente extraño, comentarios en voz baja recorrían los pasillos, alimentados por la curiosidad de varios empleados que habían notado la súbita cercanía entre Carla y Rodrigo. Las miradas esquivas y los cuchicheos empezaron a multiplicarse, generando un murmullo casi imperceptible pero constante. Carla, concentrada en atender las indicaciones que Rodrigo le había dado para el evento venidero, percibía el cambio en las actitudes de sus colegas, aunque no entendía del todo de dónde provenía esa hostilidad creciente. Mientras reorganizaba la sala de conferencias, escuchó que dos compañeras conversaban muy cerca, sin darse cuenta de que ella las oía a través de la puerta entreabierta. Dicen que Carla logró algo con el señor Montenegro, susurró una voz femenina con un tono de sospecha. ¿De verdad crees que sea todo tan profesional? ¿Quién sabe?, respondió otra, con aire conspirativo. A veces, cuando uno se mete con gente poderosa, pasan cosas que no deberían. Carla sintió un nudo en el estómago. Cerró los ojos un instante, luchando contra el impulso de entrar a la sala y exigir explicaciones. Prefería no armar un escándalo, pero le dolía que se crearan rumores infundados sobre su relación con Rodrigo. A pesar de la incomodidad, trató de mantener la compostura y siguió avanzando con sus labores diarias. Más tarde, en el comedor del personal, notó cómo algunos la observaban con recelo. Al pasar por las mesas, las conversaciones se interrumpían o cambiaban abruptamente de tema. Rocío, su amiga y confidente, se percató del ambiente pesado y le hizo señas para que se sentara con ella. ¿Qué está pasando?, le preguntó Carla, intentando mostrarse fuerte, aunque se le escapaba un deje de tristeza en la voz. Han empezado a circular rumores, explicó Rocío en un tono preocupado. Muchos creen que conseguiste beneficios con el señor Montenegro de una forma poco profesional. Dicen que por eso él no te reportó a la gerencia. Carla apretó los labios, indignada pero consciente de que no tenía pruebas para acallar esas habladurías. Esto es injusto, murmuró, sintiendo una mezcla de rabia e impotencia. Él simplemente decidió no denunciarme por un descuido. Nada más. Aún así, no podía negar que algo se había encendido entre ambos, una chispa de atracción que palpitaba en cada mirada. Sin embargo, reducirlo todo a un simple intercambio de favores era ofensivo y le hacía sentir que su reputación estaba en juego. Además, no deseaba que Rodrigo se enterara de esos chismes, pues temía que se sintiera incómodo o que se frustrara con la actitud del personal. Por la tarde, mientras verificaba la lista de proveedores que debían llegar para el evento, Carla recibió un mensaje de Rodrigo en su teléfono. Él solicitaba que revisara ciertos detalles de la decoración antes de su próxima reunión, pues quería que todo estuviera perfecto. Ella dejó escapar un suspiro, agradecida de que él no pareciera afectado por la atmósfera hostil que se respiraba entre bambalinas. Se apresuró a contestar, confirmando que se ocuparía de todo. No obstante, mientras recorría el pasillo hacia la bodega donde se guardaban los manteles y centros de mesa, se topó con la supervisora de piso, la cual la miró con frialdad. Parece que te has vuelto muy cercana al señor Montenegro, ¿no es así?, dijo la mujer con un tono insinuante. Él solicitó ayuda extra, contestó Carla, manteniendo la cabeza en alto. Yo solo cumplo con mi trabajo. Ten mucho cuidado, advirtió la supervisora. Si alguien decide elevar un informe de conducta inadecuada, podrías perderlo todo. Y el hotel no tolera escándalos, ya lo sabes. Carla tragó saliva, conteniendo la rabia. No quería mostrarse alterada ante esa mujer que parecía disfrutar de la situación. Cumplo con mi deber, repitió, con voz firme. Por favor, si tiene alguna duda, háblelo con la gerencia. La supervisora esbozó una sonrisa tensa, sin confirmar ni negar nada, y continuó su camino. Carla permaneció unos segundos allí, sintiendo la sangre hervir. Sabía que enfrentarse abiertamente solo echaría más leña al fuego de las habladurías. Se limpió las manos sudorosas en el delantal y siguió adelante con su tarea, deseando cerrar la jornada sin más incidentes. A medida que pasaban las horas, las especulaciones no hacían sino crecer. Algunos compañeros elucubraban que Carla estaba intentando trepar socialmente,
Otros insinuaban que Rodrigo la protegía porque había algo oscuro entre ellos. Todo esto la hería, pues su única intención era conservar el trabajo y corresponder a la confianza que él había depositado en ella. Sin embargo, no podía negar que, en su interior, cada encuentro con Rodrigo le despertaba sensaciones nuevas, tan potentes como incontrolables. Al finalizar el día, Carla se dirigió a la recepción para dejar la carpeta con los informes del evento. Sentía una fatiga abrumadora, no solo física, sino emocional. Miró de reojo los ascensores y recordó que, en ese preciso instante, Rodrigo probablemente descansaba en la suite que ella misma solía limpiar. Un cosquilleo indescriptible la recorrió al pensar en la posibilidad de volver a verlo, de percibir su mirada firme y, a la vez, cautivadora. Al día siguiente, Carla despertó con la determinación de no dejarse vencer por la presión. Se vistió con cuidado, revisó su teléfono en busca de cualquier mensaje de Rodrigo y salió rumbo al hotel. Al llegar, observó que en el lobby había más movimiento de lo habitual, varios ejecutivos bien vestidos conversaban en voz baja, con carpetas y maletines por doquier. Imaginó que se trataba de los socios de Rodrigo, aquellos que esperaban un resultado exitoso en los negocios que él estaba a punto de cerrar. Carla se dirigió al mostrador para recoger su identificación y un documento que contenía la agenda del día. Mientras lo leía, notó que había una reunión programada en el salón principal, donde se definirían ciertos puntos cruciales del proyecto de Rodrigo. Su nombre aparecía al final de la lista de apoyo logístico, indicando que debía preparar el lugar junto con el equipo de banquetes. Apenas comenzó a organizar sillas y mesas, la joven sintió un hormigueo de nervios en el estómago. Si los rumores llegaban a oídos de esos inversores, tal vez cuestionarían la relación de Rodrigo con ella. Además, temía que su incidente en la suite fuera revelado, lo que arruinaría por completo su reputación profesional. Se esforzó por mantener la cabeza en alto y continuar con sus tareas, aunque un leve temblor en sus manos delataba su tensión. «¿Te encuentras bien?», dijo Rodrigo al entrar, notando su semblante preocupado. Carla dio un respingo, sin haberlo escuchado aproximarse. «Sí, señor, solo estoy algo cansada», respondió, bajando la mirada al suelo. «Ven», susurró él con voz suave, haciéndole señas para que se acercara a un rincón apartado. «Quería agradecerte por tu apoyo con los preparativos. Si no fuera por ti, estaría perdido con tantos detalles a resolver». Ella sintió un calor reconfortante al oír esas palabras. «Intento hacer todo lo mejor posible», dijo en voz baja. «Solo me preocupa que la gente malinterprete, ya sabes, nuestra cercanía». Rodrigo esbozó una media sonrisa, como si anticipara aquel temor. «No voy a permitir que nada te perjudique. Eres parte esencial de mi equipo ahora», aseguró, colocando una mano en su hombro. «Confío en ti». Ese gesto la conmovió. Notar la calidez en su voz y la protección que le ofrecía alivió, aunque fuera por un instante, la tensión acumulada. Carla asintió, dedicándole una sonrisa tímida antes de volver al montaje de la sala. Mientras acomodaba las últimas sillas, escuchó a los socios de Rodrigo conversar sobre cifras importantes, mencionando inversiones y planes a largo plazo. Se sintió fuera de lugar al principio, pero recordó su compromiso de discreción absoluta. A mitad de la mañana, el subgerente del hotel se acercó con una expresión seria. «Carla, necesito que vigiles que ningún medio de prensa entre sin autorización», ordenó. «Este evento debe mantenerse en total confidencialidad». Ella afirmó con la cabeza, consciente de que cualquier violación de la privacidad afectaría directamente a Rodrigo. Resolvió cumplir la instrucción con el máximo cuidado, aunque internamente seguía temiendo que alguien descubriera su secreto y se lo contara a la gerencia. Durante un receso, Carla se topó nuevamente con Rodrigo, quien revisaba algunos documentos en una mesa lateral. Al verla llegar, dejó a un lado sus papeles. «¿Te han dado más problemas?», preguntó con un tono cercano, como si se conocieran de mucho antes. «Por suerte, no», contestó ella. «Pero todo el mundo me observa». «No te preocupes», respondió él, ofreciéndole una mirada de aliento. «Si alguien se atreve a cuestionarte, hablaré personalmente con la administración». Esa promesa la tranquilizó, aunque el miedo no se desvanecía por completo.
Sabía que, en cuanto terminara el evento, los chismes podrían intensificarse. Por ahora, le bastaba con sentir la confianza de Rodrigo. Mientras tanto, él debía enfocarse en sus negociaciones y Carla haría lo posible por brindar un servicio impecable, ignorando las miradas curiosas y los comentarios malintencionados. Al caer la tarde, el ambiente en la sala era de mayor expectación. Los socios se mostraban satisfechos, y Rodrigo sonreía al estrechar manos y intercambiar tarjetas. Carla, todavía nerviosa, respiraba con alivio al ver que todo salía conforme a lo planeado. Sin embargo, no podía ignorar que el cansancio y la adrenalina seguían corriendo por sus venas, alimentados por el recuerdo de las miradas cómplices que ella y Rodrigo habían compartido en medio del caos. Decidió bajar a la bodega para guardar material extra. Sosteniendo un paquete de manteles, sentía que el corazón le latía con fuerza, rememorando cada cruce de ojos con Rodrigo. Cada vez que él la buscaba de reojo, su cuerpo reaccionaba con un cosquilleo imparable. Al atravesar el largo pasillo de la cocina, escuchó pasos apresurados detrás de ella. Al voltear, se encontró con Rodrigo, que llegaba con semblante ligeramente agitado. «Te estaba buscando», dijo él, acercándose lo suficiente para que sus voces quedaran en un susurro compartido. «¿Estás bien?». Carla asintió, intentando ocultar la agitación que la invadía. «Sí, solo ordeno estas cosas antes de ir a mi siguiente tarea», respondió, sosteniendo los manteles contra su pecho. Rodrigo notó que sus manos temblaban un poco y deslizó los dedos sobre uno de los paquetes para aliviar la carga. «Déjame ayudarte», ofreció con una media sonrisa. El simple roce de sus dedos bastó para que un calor súbito recorriera la espalda de Carla. Tragó saliva y siguió caminando hacia la bodega, consciente de que, a pesar de su temor a ser descubiertos por otros empleados, no deseaba apartarse de él. A cada paso, sentía el latido de su corazón intensificándose, un pulso acelerado que delataba lo que su mente trataba de negar. «Ha sido un día largo», comentó ella para romper el silencio, acomodando los manteles en un estante metálico. «Pero me alegra que tus socios se fueran satisfechos». «Gran parte de ese logro es tuyo», repuso él, apoyándose en la pared. «Tuviste que lidiar con la presión de muchos comentarios maliciosos y, aún así, cumpliste con todo a la perfección». Carla sintió un leve rubor en las mejillas. Sabía que no podían quedarse mucho rato a solas sin levantar sospechas, pero la calidez de las palabras de Rodrigo la retenía allí, como si un imán los uniera. Esas pupilas azules, fijas en ella, parecían traspasar cualquier barrera de discreción. «Temo que alguien note que estamos aquí», musitó con aprensión. «He oído cosas desagradables, no quiero que esto se convierta en un problema». Él negó con la cabeza, mirándola con una mezcla de determinación y ternura. «No permitiré que te hagan daño. Por ahora, lo más importante es que todo siga en orden y que te sientas a salvo». Las pulsaciones de Carla aumentaron. Su respiración se tornó más profunda, consciente de la cercanía de Rodrigo. Sentía la piel erizarse cada vez que él la miraba de esa forma tan directa, tan intensa. Un sinfín de emociones encontradas la embargaba, miedo a ser descubierta, ansiedad por el que dirán y, sobre todo, un deseo creciente de prolongar esos instantes de complicidad. «Gracias», susurró ella, bajando un poco la mirada. «Aunque no sé por qué te preocupas tanto por mí». Rodrigo ladeó la cabeza, como si analizara la pregunta. «Supongo que me importas más de lo que tenía previsto», admitió, en un tono sincero que hizo que el corazón de Carla diera un vuelco. Fue inevitable. Un escalofrío agradable recorrió el cuerpo de ella. Por un segundo, olvidó las voces de los pasillos y las reglas estrictas del hotel. Todo parecía reducirse a aquel instante compartido, donde los latidos eran el idioma principal. Sin embargo, la realidad seguía presente. Un ruido de pasos les recordó que no estaban en un lugar privado. Con un rápido intercambio de miradas, se movieron para aparentar normalidad. Carla se dispuso a salir de la bodega con un leve temblor en las piernas, mientras Rodrigo la acompañaba a una distancia prudente. Al cruzar la puerta, notó la presencia de un par de colegas que, fingiendo acomodar unas cajas, los observaban con curiosidad. Carla sintió la sangre hervir en su rostro,
pero forzó una sonrisa. Rodrigo mantuvo su porte habitual, emanando la misma seguridad que mostraba en las grandes negociaciones. «Nos vemos después», dijo él en voz neutra, como si fuera una simple frase de trabajo. «Sí, señor Montenegro», respondió ella, intentando sonar formal ante los testigos. Una vez separada de él, Carla sintió un vacío repentino, un anhelo de volver a experimentar esa intensidad que solo con Rodrigo era capaz de sentir. Cada vez que coincidían, las chispas se volvían más fuertes y, con ellas, su dilema interno se agudizaba. Sabía que adentrarse en esa atracción podía costarle caro. No obstante, se descubría incapaz de frenar el deseo que su presencia le provocaba. Con el corazón aún acelerado, regresó a sus tareas. Las horas siguientes pasaron en un suspiro, entre órdenes de supervisores y las miradas suspicaces de algunos compañeros. Nada, sin embargo, opacaba el recuerdo de los pocos segundos compartidos con Rodrigo en la bodega. En su mente se repetía el sonido de su voz, la forma en que él la defendía y la intensidad de esos ojos que parecían leer cada uno de sus pensamientos. Al caer la noche, se preguntaba cómo avanzar sin caer en un abismo de complicaciones, mientras su propio cuerpo y corazón exigían que continuara cultivando esa conexión prohibida. No imaginaba que, en los próximos días, se vería empujada a tomar decisiones que pondrían en jaque tanto su seguridad laboral como los sentimientos que, sin querer, se iban arraigando cada vez más. Tras varias jornadas de preparativos intensos y de una tensión creciente por los rumores que parecían no dar tregua, finalmente llegó el día del gran evento que Rodrigo había estado planificando con esmero. Carla, pese a los nervios que sentía, se dedicó a cada detalle, revisó la disposición de los arreglos florales. Verificó la música ambiental y coordinó junto con el equipo de cocina el menú que se serviría a los distinguidos invitados. Aún con el corazón agitado, se esforzaba por mantenerse serena, convencida de que todo debía salir a la perfección. El salón principal se adornó con luces cálidas y un escenario discreto, donde Rodrigo daría un breve discurso de presentación. La atmósfera era elegante pero cercana, justo lo que él deseaba para un encuentro destinado a estrechar lazos con nuevos aliados comerciales y agradecer el apoyo de los ya consolidados. Mientras los asistentes iban tomando asiento, Carla observaba desde un lateral, controlando que la organización se cumpliera sin contratiempos. Sentía el pulso acelerado, pero se negaba a dejarse vencer por el miedo. Cuando Rodrigo apareció en la entrada, irradiaba seguridad. Vestía un traje impecable, y su porte altivo atrajo la atención inmediata de todos. Sin embargo, apenas sus ojos se posaron en Carla, esbozó una ligera sonrisa. Ella respondió con un gesto nervioso, consciente de las miradas que podrían recaer sobre ellos en cualquier momento. No obstante, esa complicidad que habían venido construyendo permanecía intacta. Los anfitriones presentaron al empresario ante el público, subrayando su trayectoria. Con aplausos de fondo, Rodrigo caminó hasta el micrófono. Tras las palabras de rigor, dedicó unos instantes a comentar las dificultades que cualquier proyecto grande conlleva y la importancia de la confianza dentro de un equipo sólido. Carla, en un rincón, prestaba atención sin perder detalle, sintiendo un orgullo que competía con los latidos de su pecho. «Quiero aprovechar este momento para agradecer a varias personas», anunció él con voz firme. «Pero, sobre todo, deseo dar un reconocimiento especial a alguien que se ha convertido en parte esencial de esta iniciativa». Una oleada de murmullos surcó el salón. Carla sintió un vuelco en el corazón, no sabía a quién se refería, pero algo le decía que esas palabras iban dirigidas a ella. Tomó aire con fuerza, notando cómo el cosquilleo de la incertidumbre se intensificaba. «Carla, ¿podrías acercarte, por favor?», pidió Rodrigo, clavando en ella sus ojos azules. Súbitamente, el murmullo del público se transformó en expectación silenciosa. Carla contuvo la respiración, dando pasos vacilantes hasta llegar junto a él. El pulso le retumbaba en los oídos, pero se obligó a mantener la compostura. El empresario la observó con evidente aprecio, mientras el resto de los presentes intercambiaba miradas curiosas. «He escuchado rumores injustos», prosiguió Rodrigo. «Y quiero dejar claro, frente a todos ustedes, que el apoyo que esta mujer me ha brindado ha sido esencial para el éxito de este encuentro.
su dedicación, su profesionalismo y la forma en que ha superado obstáculos son admirables. Una oleada de emoción recorrió a Carla, que apenas pudo contener las lágrimas. Recordó los momentos tensos, las críticas veladas y las miradas de desconfianza que había enfrentado. Ahora, ese hombre que le había despertado sentimientos tan intensos decidía exponer su confianza de manera abierta, sin temer la opinión ajena. Si alguien aún duda de mis intenciones, añadió Rodrigo, mirando a la concurrencia, quiero que sepan que no solo valoro su trabajo, también valoro su integridad y el corazón con el que afronta cada reto. El ambiente permanecía en un silencio expectante. Algunos asistentes sonrieron, conmovidos por la franqueza del discurso. Carla mantenía los brazos pegados al cuerpo, sin atreverse a mover un músculo, pero en su interior sentía una calidez que le llenaba de valor. Carla, dijo él, en un tono más suave, espero que de ahora en adelante te sientas libre de seguir creciendo. Quiero brindarte oportunidades para que alcances tus metas, ya sea dentro de este proyecto o donde tú desees. Y, sobre todo, hizo una pausa, alzando un poco la barbilla, quiero que sepas que significas mucho para mí, más de lo que pensé en un inicio. En ese instante, Carla sintió que el mundo se detenía. El público, fascinado, contemplaba la escena con interés. Un rumor de sorpresa y emoción emergió de varias mesas, mientras algunas personas tomaban discretamente sus teléfonos para inmortalizar el momento. Te lo digo frente a todos, susurró Rodrigo, acercando con cuidado sus manos a las de ella. Eres la razón por la que este evento brilló y por la que mis días han cobrado un sentido diferente. La mirada de Carla se nubló por un segundo de puro asombro. Percibía el calor de las palmas de Rodrigo en contacto con las suyas y sintió que cualquier temor sobre rumores o posibles consecuencias se disipaba ante la fuerza de su declaración. Rodrigo alcanzó a pronunciar con voz ahogada. Él no esperó más. Con una firmeza suave, la atrajo hacia sí y le dio un beso que desató un estallido de reacciones en el salón, suspiros, aplausos y hasta algún susurro incrédulo. Carla cerró los ojos, dejando que toda la angustia acumulada se transformara en un remolino de emociones intensas. Sus labios se unieron en un gesto que confirmaba lo que ambos habían estado evitando expresar con total claridad. Cuando se separaron, ella respiró hondo, sintiendo un hormigueo que recorría cada fibra de su ser. Rodrigo le dedicó una sonrisa auténtica, llena de ternura. Entonces, la gente empezó a aplaudir con más fuerza, y algunos se pusieron de pie para felicitarlos. La atmósfera se cargó de una calidez que jamás había experimentado dentro de un hotel tan formal. En aquel momento supo que, a pesar de los retos, los rumores y las dificultades, el lazo que había nacido entre ellos era real. No solo era un acuerdo de trabajo ni una atracción pasajera, se trataba de dos personas que se habían encontrado en el lugar más inesperado, uniéndose por la complicidad y la comprensión mutua. Rodrigo tomó el micrófono de nuevo, sin soltar la mano de Carla. Gracias a todos por acompañarnos, concluyó. Espero que esta velada no solo sea recordada por los acuerdos alcanzados, sino también por la confianza y el afecto que hoy celebramos. Una nueva ovación resonó en la sala, sellando un final inesperado pero profundamente satisfactorio. Carla sintió que las lágrimas brotaban, esta vez de felicidad. Miró a su alrededor y, por primera vez, no percibió hostilidad, sino una mezcla de sorpresa y genuina emoción. En ese punto comprendió que, en adelante, comenzaba una etapa distinta para ella y que no la transitaría sola. El beso que acababa de recibir no solo marcaba el inicio de un romance ardiente, sino que también le regalaba la convicción de que los sueños, a veces, se cumplen de la forma más inverosímil. Espero que le haya gustado la historia de hoy. Ahora, me encantaría saber tu opinión, ¿qué es lo que te ha parecido más interesante o sorprendente? Deja tu comentario a continuación, porque valoro mucho lo que tienes que decir. Y si te ha gustado el video, no olvides darle a me gusta y suscribirte para no perderte los próximos. Nos vemos en la próxima historia en tu pantalla.